A ver, Francisco, ¿cuál es el fruto de la Pascua? Ajá, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Y en la Pascua celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, su resurrección, ¿sí o no? ¿Pero qué tiene que ver contigo eso? ¿Ah? ¿Saben qué tiene que ver contigo? Yo les voy a explicar. Porque no se trata que celebramos un acontecimiento de hace 2000 años y nos alegramos porque Jesús resucitó, aplausos, lo menos que podía hacer Dios por él era resucitarlo, pues el pobre, ¿no? No. La Pascua, escúcheme bien esto, hay una promesa de Dios, que Dios ha dicho que cada vez que su pueblo se reúna a celebrar la Pascua y haga vigilia una noche celebrando la Pascua, escúcheme bien, Dios ha comprometido a pasar por en medio de ese pueblo esa noche para liberarlo del pecado y de la muerte. Eso es la Pascua. ¿Se entiende o no? Eso es la Pascua. Por eso los cristianos celebramos la Pascua toda la noche. Dice la Santa Madre Iglesia, la Pascua se celebra después de la caída del sol, tiene que empezar después de la caída del sol y terminar antes de que despunte la aurora. Y entonces, esta es la tradición de la Iglesia, se celebra la vigilia en la noche, y esperamos, porque sabemos que esa noche Dios pasará destruyendo en ti tus pecados concretos. Escúchame bien, esto es el fruto de la Pascua. O sea, tus pecados concretos. No te destruye a ti, destruye tus pecados. Rompe la cadena que te impide ser libre. Te saca de la esclavitud del pecado. Ese es el fruto de la Pascua. ¿Me han entendido eso? No me han entendido, ¿no? No. Bueno, ahora falta que lo experimenten. Faltan 2 semanas para la Pascua. ¿Me entiende? 2 semanas. Entonces, si todavía no lo han hecho, se los digo de verdad, hagan la prueba una sola vez. Si no funciona, no lo hacen nunca más. Háganme caso. Y les pido una prueba, una sola vez. ¿No está la semana social? Así está. Una sola vez hagan la prueba. Estas 2 semanitas que nos queda, bueno, esta semana que ya estamos en la mitad, 2 semanas más nos quedan, ¿no? Cojan todos, seriamente todos. Decir, bueno, a ustedes les doy menos tarea. A los presbíteros les he dicho hoy día 1 hora diaria más de oración. A ustedes les digo una cosa, 20 minutos más de oración cada día. Algunos de ustedes no rezan ni 20 en toda su vida, pero bueno. Hagan la prueba, 20 minutos de oración diaria. Nadie se va a morir. 20 minutos, rompe con todo y 20 minutos. Te metes en una parroquia, una visita al Santísimo, en tu cuarto, en el jardín o en el baño, me da igual. Aunque sea en el baño. Y te metes al baño 20 minutos, te tocan la puerta, estoy ocupado. 20, hágame caso, 20 minutos. 1, 2, a ustedes no les voy a pedir más que un ayuno semanal. A los presbíteros hoy día les he pedido más. Ustedes todavía están comenzando. Un ayuno seriamente, pero seriamente. Te levantas, tomas algo en la mañana, para que no te mueras ahí tan rápido, y luego te saltas el almuerzo. Y si quieres adelantas un poquito la comidita, la adelantas un poquito antes de lo normal. Pero te pasas 8 o 10 horas seguidas, 12 horas sin comer. Y se lo ofreces al Señor, pero esto es muy importante, ofrecéndolo al Señor. Y lo último, una limosna seria. Esto es muy importante. Una limosna seria. ¿Cuánto es una limosna seria? Tú verás, según tus posibilidades. Pero no es dar lo que te sobra. La Iglesia nos enseña esto. Dar lo que nos sobra, decía Juan Pablo II, no es limosna, no es caridad, es justicia. Porque si a ti te sobra y a alguien le falta, es que se lo has robado. Te has cogido algo que no es tuyo. Si a ti te sobra, y cuando hay tanta gente que le falta, es porque te has cogido algo que no es tuyo. Entonces, eso no es caridad, dar lo que te sobra. La limosna, ¿saben lo que es? Es dar algo que yo necesito. Yo lo necesito. Yo necesito este dinero. Yo necesito esta casaca. Yo lo necesito.
pero se lo voy a dar a alguien que lo necesita más que yo. Ese es el tema. Se lo voy a dar a alguien que lo necesita más que yo. ¿Cuánto? Tú verás. Aquí hay chicos que son jóvenes, que no tienen nada, pobrecillos. Bueno, pobrecillos no, porque son jóvenes, ¿no? Entonces, muy bien, pues tu propina, a lo mejor pues son 20 soles, 30, no importa. 30 soles. Otro a lo mejor trabaja y tiene un sueldo de 800 soles. Pues este mes voy a dar 100 soles de propina, de limosna. 100 soles. Otro a lo mejor tiene ahí en el banco, apolillándose la plata, para cuando se jubile, y no se ha enterado que se va a morir antes de jubilarse. Está guardando, como es la señora, tenía como 90 y tantos años, vivía en una miseria. Y yo, mándale, ¿por qué vives así con toda la plata del banco? No, estoy guardando para mi vejez. Oye, compadre, tiene 90 años, ¿cuándo vas? ¿Me entiendes, no? Imposible, ¿no? Una limosna seria. Háganme caso y hablamos después de la Pascua. Van a ver qué distinta es la Pascua. Y luego se van una noche a una vigilia pascual. El sábado de gloria se almuerza bien, una buena siesta, y en la noche se van a una vigilia pascual. En muchas parroquias hay vigilias. Unas son de 7 a 10, de 8 a 11, otras de 10 a 5, cada uno lo que quiera. Una buena siesta y en la noche un café cargado y te vas a la vigilia. Y vas a ver cómo el Señor va a pasar salvándote. Y el lunes vas a estar resucitado con Cristo. Esto es la Pascua. Y se los digo de verdad, humildemente, se los digo por experiencia, estoy contentísimo, que ya se viene la Pascua, la Cuaresma, una cosa estupenda. Y he empezado la Cuaresma estupendamente bien, con unos cálculos al riñón, unos dolores que no sabía ni quién era. Y yo, ¿qué pasa conmigo? Ah, no, pues estamos en Cuaresma, claro, ya está. Hay que ofrecer algún sufrimiento al Señor. Estupendo, contentísimos. ¿Está bien? ¿Vinieron la semana pasada con el Padre Manuel? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Estupendo el Padre Manuel, ¿no? Excelente. Muy bien, estupendo. Entonces ahora continuamos con nuestro programa. Y toca hoy día entrar ¿a qué tema? ¿Les parece bien que nos sigamos reuniendo, no? Todo el año, ¿no? Estupendo, aquí estaremos. Hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Entonces ahora entramos al tema 8. Fíjense que este año no he puesto ningún curso, que siempre hacemos cursos para los laicos, ninguno para estar con ustedes. Muy bien, entonces entramos al tema 8, que es reyes, ¿no es así? Y de manera especial, Saúl y David. Y también me gustaría, si me da tiempo, hablaremos de todas maneras un poquito de Salomón. ¿Tienen su programa? A ver. ¿No lo han traído? ¿A alguien nunca le hemos dado programa? ¿A quién le falta? Monseñor Javier, ¿qué pasa? O sea, cada semana vienen más. ¿Lo han perdido? ¿No les han dado? Pues a ver, levanten la mano. ¡Ay, no me digan eso! No sean sinvergüenza, lo han perdido. Ya. No les han dado. ¿Primera vez que vienen? Ya. Entonces, para la próxima semana, Monseñor Javier, 500 más. 500 vamos a traer, para darles a todos. Pues no lo pongo siempre, porque aquí vamos a poner anotaciones, ¿me entienden? Por lo pronto aquí vamos a anotar en el número, ¿me entienden, no? Y en todos esos libros, y las crónicas son 2 libros también, ¿no? Y en todos esos libros se habla de los reyes de Israel. Entonces, claro, naturalmente es más complicado para ustedes preparar la catequesis directamente de la Biblia, porque no van a leer todo, ¿no? Ahora, otra cosa que les quiero decir es que tampoco se trata de dar todo lo que dice la Biblia, porque están recién ustedes formando a jóvenes que están preparando para la confirmación, es nada más una iniciación cristiana. Entonces tenemos que ir a lo más importante, ¿no es cierto? ¿Ok? Y otra cosa más que les quiero decir es esto, fíjense. Las catequesis no son clases de historia. Las catequesis no son clases de historia, por eso no se trata de que cuando des la catequesis sobre los jueces hagas una lista de cada uno de los jueces. No se trata de eso, y que digas en qué año vivió, qué hizo, con quién peleó, a quién. No se trata de eso. Se trata que vayas a la esencia, a la esencia. O sea, el sentido de esta primera parte de las catequesis de confirmación, en general, el sentido de todas las catequesis de confirmación, pasa el micrófono,
es que veamos la actuación de Dios en la historia. Eso es fundamental. Esto es lo fundamental en las catequesis. Y por eso hemos comenzado de la creación, ¿no es así? Con Adán, yo no sé dibujar, pero bueno, ya. Y Eva, ¿y qué más? El árbol y la caída, ¿no es cierto? Así empieza la historia de la humanidad, que es tu historia y la mía. Esa es nuestra historia. Estos son nuestros primeros padres. Y aquí estamos nosotros. Ahí estamos presentes nosotros, porque Adán y Eva, les decíamos cuando vimos esa catequesis, Adán y Eva somos tú y yo. El Génesis habla, estas páginas de Génesis hablan de ti y de mí. Adán y Eva somos tú y yo, que muchas veces dudamos del amor de Dios, ¿no es así? Dudamos del amor de Dios y le creemos a la serpiente, le creemos al demonio. Y en consecuencia estiramos nuestra mano para comer del fruto prohibido, que es el pecado. Pecar, escúcheme bien, siempre pecar es la consecuencia de dudar del amor de Dios. Siempre, 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 siempre. Porque es romper la comunión con Dios, es rechazar el amor de Dios. Todo pecado es rechazo al amor de Dios, todo pecado es rechazo al amor de Dios. Es dudar de que Dios te ama. Por eso te salta sus mandamientos. Porque Dios no me ama porque tengo que obedecerle. Este es el punto. El demonio nos engaña. Dice el Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma, habla de esto, el demonio que nos engaña. Es muy astuto y nos confunde y nos engaña y nos hace dudar del amor de Dios. Muy bien, entonces, pero Dios es bueno y rico en misericordia, dice la Escritura. Dios es rico en misericordia y no nos deja caídos, no nos deja caídos, no nos deja en el pecado, sino que hace, fíjense que este pecado, decíamos Adán y Eva, luego viene Caín y Abel, la división, ¿no es así? ¿Estamos o no? Caín que mata a su hermano Abel, y luego de ahí la humanidad se va degenerando, degenerando, degenerando cada vez más. La Torre de Babel, el hombre que quiere llegar al cielo por su esfuerzo, por sus puños, ser como Dios, ser como Dios. Es lo que le dice la serpiente a Eva, no es verdad que si comes de este árbol morirás, serás como Dios. Por eso Dios no quiere que comas, no quiere que seas como Él. ¿Y Babel qué es? Babel es eso. Babel es hacerse una torre, tratar de llegar al cielo, tratar de ser como Dios, yo en mis fuerzas, yo a mi manera, tratar de subir yo al cielo a mi manera. Muy bien, entonces ya hemos visto el diluvio, todo eso, etcétera, etcétera. Y Dios, esto es lo interesante, no abandona al hombre en su realidad de pecado, sino que hace, esto es la historia, aquí comienza la historia de la humanidad, y Dios comienza a partir de este caos que es Babel, donde todos hablaban el mismo idioma y ninguno se entendía, o sea, es la división absoluta, que es lo que pasa, es interesantísimo. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, esto es lo que pasa alrededor nuestro. Todos hablan castellano, nadie se entiende. Nadie se entiende. Y el pobre Perú va a la deriva porque nadie se entiende. Porque estas cosas se viven en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Nosotros aquí no estamos haciendo política, pero esto se vive en la política. Tú mira la política. Miren ustedes la política. Los políticos todos hablan castellano, ninguno se entiende. ¿Me entiende? Yo no digo quién tenga razón o quién no tiene razón. Ninguno tiene razón. Ninguno tiene razón. ¿Cómo puede ser posible que unas cuantas personas no sean capaces de entenderse para sacar al país adelante? Y lo que están haciendo es destruir el Perú. Porque el Perú no crece, no hay trabajo. Ustedes saben que son decenas de miles de jóvenes que cada año tienen que insertarse en el mercado laboral y que no pueden insertarse porque no hay trabajo. ¿Saben ustedes eso? Simplemente porque dos señores no se ponen de acuerdo y se olvidan de sus tonterías y piensan en el bien del Perú. Es impresionante. Eso es Babel.
Babel será hoy día, en las guerras, que dice el Papa Francisco, la tercera guerra mundial que se está dando por pedazos en distintas partes del mundo. Eso es Babel. Pero Babel muchas veces también tu familia. Tú, que no te puedes entender con tu marido, que no puedes entender a tu mujer, hablas el mismo lenguaje, los dos hablan castellano o aymara o quechua, me da igual, pero no pueden entenderse. ¿Por qué? Porque no hay amor. Por eso no se puede entender. El hombre, para entender al otro, tiene que amarlo. Si yo no te amo, no te puedo entender. Eso es Babel. Y Babel se da a nivel mundial, Babel se da en el Perú, pero también Babel se puede dar en tu casa. Y se da en muchas casas, y muchas familias se rompen, y muchos matrimonios se separan, y los niños sufren como, pobrecidos, como unas bestias, ver su corazón dentro, destrozado. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque aquí hay muchos jóvenes. El día que se casen, queridos jóvenes, se lo piensan bien. Y se casan para siempre. Porque el día que se separen, sus hijos, se les parte el corazón en dos. Se los digo, ¿eh? Se les parte el corazón en dos. ¿Sabes lo que es que a tu hijo le destroces el corazón? Es muy peligroso. O sea, le estás destruyendo la vida de una criatura. Y eso es lo que pasa en tantas familias hoy día. Muchísimas. Eso es Babel. Entonces le decía, Dios no se queda indiferente ante esta realidad del hombre que está esclavo del pecado y de la muerte, condenado a morir, sino que echa a andar una historia de salvación. Una historia de salvación, fíjense ustedes, que tendrá su punto culminante, pucha, qué mal dibujo, pero bueno, en Jesucristo. En Jesucristo. Él, que es Dios, que se hace hombre, ¿para qué? Para cargar con nuestros pecados. Dice San Pablo, Jesucristo es aquel capaz de romper el muro que te separa del otro, que te separa. Es el muro que separa a un partido político de otro. Es el muro que separa a un esposo de su esposa. Es el muro que te separa a ti de tus hermanos, de tu equipo de catequistas. No sé si se han dado cuenta. ¿Cuántas veces el demonio mete la cola en el equipo de catequistas? El otro día me escribió una chica y me decía, Monseñor, háblenos de este tema. Dije que me hiciera acordar, no me lo he hecho acordar, pero me he acordado yo. ¿Es posible, Monseñor, que un equipo catequista esté dividido, esté peleado? ¿Cómo? Eso no es posible. No es posible. ¿Cómo un equipo puede ir a dar catequesis si están en descomunión? Es todo lo contrario a lo que predicas. Pero el demonio mete la cola y te divide de tus hermanos del equipo. ¿Por qué? Porque el demonio sabe bien una cosa, dice Jesucristo en el Evangelio: un reino dividido no puede subsistir. Entonces te querrá dividir de tu equipo, te querrá dividir de tu párroco, te querrá dividir de tu esposa, de tu esposo. Es así. Entonces decíamos, Dios no se queda indiferente, y empieza una historia de salvación. Y esa historia de salvación empieza ¿con quién? ¿Catequistas? ¿Con quién? Abraham, nuestro padre en la fe, capítulo 11 del Génesis. Empieza una historia de salvación. Esto es lo que tienen ustedes que transmitir a los chicos. ¿Entienden? Esto no es un curso de historia, no, sino es ver cómo Dios ha ido preparando a la humanidad. Dios ha ido preparando a la humanidad ¿para qué? Para la encarnación del Verbo. Esto es una choza, por si acaso, ya. En el establo en Belén. Dios ha ido preparando a la humanidad. Estamos en esa etapa nosotros. Dios ha ido preparando a la humanidad para la encarnación del Verbo. Dice San Ireneo, dice esto, dice que Dios tuvo que ir, fíjense qué bonito, acostumbrando al hombre a vivir con él. El hombre había roto con Dios, se había separado de Dios, Y entonces, dice San Ireneo, Dios tiene que ir habituando al hombre a vivir con él. Es como cuando tú te coges un gatito de esos de la calle, o un perrito, ¿me entiendes? Y tienes que ir acostumbrando al perrito a vivir contigo. Lo acostumbras a vivir contigo, a que te obedezca, que haga, si tú dices siéntate, el huevo frito se siente, ¿me entiendes? Si tú le dices aquí no se orina, aprenda. O sea, vas habituando, dice San Ireneo, que Dios a través de los siglos fue habituando al hombre a vivir con él. Pero otra cosa dice San Ireneo muy bonita,
Y también Dios se tuvo que ir habituando a vivir con el hombre. Dios no estaba habituado a vivir con el Hijo y el Espíritu Santo, que son estupendos. No estaba habituado a vivir con ti, que eres un desastre. Entonces dice San Ireneo, es muy bonito, que Dios se tuvo que ir habituando al hombre a vivir con él, y él se tuvo que ir habituando a vivir con el hombre hasta el punto de hacerse uno con el hombre. O sea, Belén, hacerse uno con el hombre. ¿Por qué? Porque en Jesús de Nazaret, Dios se ha unido al hombre para toda la eternidad. Es impresionante, en una persona están unidos Dios y el hombre. La persona es el verbo, la segunda persona de la Trinidad. Ese verbo que tiene naturaleza divina desde toda la eternidad, asume la naturaleza humana, o sea, te asume a ti, para entendernos, te asume a ti en concreto. Dios se ha unido a ti, está unido a ti en Jesús de Nazaret. Súper interesante. O sea, nos ha habituado y se ha habituado hasta el punto de hacerse una sola carne contigo, uno contigo. De modo que ya no son dos, son una sola carne. Por eso dirá San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Eso es el cristiano. Es Cristo el que vive en mí. Yo en mi cuerpo, en mi naturaleza humana, que existe, con sus limitaciones, dice Pablo, yo experimento dentro de mí la naturaleza divina, Dios con todo su poder, con su omnipotencia, actuando a través de la limitación de mi naturaleza humana. Yo y Jesucristo somos uno. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es Él. Eso es el cristiano. Y eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes, conmigo, contigo y con tus catequizandos. Esto es el cristianismo. Por eso el cristianismo no es cumplir leyes, eso es estúpido. Perdón la palabra, uno que reducir el cristianismo a cumplir leyes es estúpido, es horroroso, es una cosa horrible, horrible. O sea, nada más distinto que el cristianismo que cumplir leyes. El cristianismo es otra cosa. Es la santidad, es la eternidad, es la felicidad que comienza en este mundo. Eso es el cristianismo, una vida que viene de lo alto, que no se acaba. Participar en la omnipotencia de Dios, decíamos antes, en su victoria sobre el pecado y la muerte día a día. Poder amar como ama Jesucristo, amar, esto es posible, esto es el cristianismo. Esto no es una utopía, esto es el cristianismo. Poder amar, por eso lo dice Jesucristo, llegaremos en su momento al sermón de la montaña. Eso es el cristianismo. Si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. Eso es el cristianismo. Y hablaremos de eso en su momento. Y llegará el día, si el Señor nos concede perseverar en la fe, es que cuando alguien te mete una bofetada le vas a poner la otra mejilla, pero ¿sabes por qué? No por estrategia, no por cumplir, sino porque te va a brotar. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. El cristianismo es la ley sin esfuerzo, porque te brota de dentro. No por estrategia, no porque quieres ser cristiano, quieres cumplir, no, sino que viene tu marido, te humilla y de tu corazón brota amarlo. Impresionante, ponerle la otra mejilla. Viene tu mujer, ya, y lo mismo. ¿Me entiendes? Y lo mismo. Y por eso el matrimonio cristiano no se separa nunca. Por eso solamente lo separa la muerte. ¿Por qué? Porque en el matrimonio cristiano un esposo nunca humilla a su esposa. Falso. Somos seres humanos. Nos herimos muchas veces. Por eso un equipo de catequistas está unido. ¿Por qué? ¿Porque son todos perfectos y todos se portan? No. Sino ¿por qué? Porque un día la esposa se equivoca, ¿me entienden? Humilla al esposo o lo que sea. Y el otro, lo que le brota, no es responderle con la misma moneda, sino que le brote el amor. Acoger el pecado de la esposa y viceversa. Esto es lo que brota. Pero no por cumplir la ley, es que brota natural. Si alguno lo ha experimentado alguna vez, me entenderá lo que le estoy diciendo. Que les digo humildemente, no hay experiencia más bella que estar ante una persona que te está destrozando, que está hablando mal de ti, te está calumniando, te está jorobando la vida, te está reventando, es un hijo de su madre, ¿me entiendes? Y tú lo sabes, y tú estás con él, ante él, y lo estás amando, te provoca, te brota amarlo. Eso es el cielo y la tierra, hermanos. El amor al enemigo. El amor al enemigo. O sea, llegaremos a eso en el sermón de la montaña de aquí dentro de 5 años que lleguemos a ese tema. Muy bien. Entonces,
Esto es el cristianismo. O sea, Dios que se hace uno con el hombre. Hacia eso, y para esto, Dios va preparando a su pueblo. Elige primero a Abraham, ¿no es cierto? Y hemos escuchado la catequesis de Abraham. Luego vienen sus hijitos, o sea, y luego viene el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham en la carne, ¿no es así? Dice San Pablo, perdón, necesito un poquito de agua. Dice San Pablo que todo lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, por eso es tan importante conocer la historia de Israel, todo lo que ha sucedido en el pueblo de Israel, que es histórico, hechos históricos, ha sucedido como en figura para nosotros. Porque esa historia, en cierto sentido, la historia de Israel, es tu historia y es la mía. Se realiza también en nosotros. Es como una figura, son hechos históricos, pero esos hechos históricos al mismo tiempo son como una figura del proceso, del itinerario que nosotros también tenemos que recorrer hasta llegar aquí, hasta llegar aquí, hasta llegar ahí. Es súper interesante. Llegará el día, si el Señor te concede perseverar y crecer en la fe, en que tú descubrirás que a ti te ha pasado lo mismo que al pueblo de Israel. ¿Cómo se configura, se acuerdan, el pueblo de Israel? Jacob tiene 12 hijos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y 11 venden a uno, a un hermano, ¿cómo se llama? José. ¿Y dónde termina José, se acuerdan? En Egipto. ¿Dónde? En la cárcel, en el calabozo. Interesantísimo. Y fíjense ustedes, Jesús, cuando nace, ¿saben dónde se va? Porque lo querían matar. ¿Dónde lo llevan sus papás? A Egipto. A Egipto. ¿Dónde nace Moisés? En Egipto. Interesantísimo. Y dice la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto saca Dios a Jesús para llevarlo aquí, al trono, al reino. Y llegará el bien que tú en tu historia descubras que también a ti Dios te ha llamado de Egipto. ¿Cuál ha sido el Egipto de tu vida? Lo descubrirás en su momento. Lo descubrirás en su momento. Descubrirás que tú también fuiste un esclavo en Egipto, que tú también estuviste bajo el yugo del faraón, como estuvo el pueblo de Israel. Jesucristo no, Jesucristo se cumple de otra manera. Descubrirás una cosa estupenda. Irás descubriendo poco a poco que esta historia es tu historia. La historia de Israel es tu historia, porque es la historia del pueblo elegido y tú eres parte de ese pueblo elegido. Dios te ha elegido a ti para formar parte de su pueblo. Entonces decíamos, Israel, Dios elige a Moisés, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Moisés, que era un tartamudo, y lo manda, ¿qué lo manda a hacer? Es muy interesante esto, se lo deben contar a los chicos, esto les encanta más bien que decírselo tartamudeando para que lo entiendan bien. Y lo manda a hablar con el faraón. No te pases, pues, no te pases, no te pases. Lo manda a hablar, primero que el faraón era inaccesible. ¿Cómo va a llegar Moisés, que estaba siendo perseguido por la justicia? Conocen la historia, no voy a repetir todas las catequesis. Lo manda Dios a hablar con el faraón, a un tartamudo. Impresionante. Y a través de ese tartamudo Dios acontece, a través de Moisés, porque no lo manda solo, le dice: yo voy a ir contigo, que es lo mismo que dirá luego a los apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, y aquí que yo iré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo. Por eso un catequista, cuando da el catequesis, va seguro, se prepara, reza, y el día de la catequesis va seguro. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor va con él. Sabe que Dios va con él. Si él está en comunión con Dios, Dios va con él. Y por eso se levanta y da la catequesis sin miedos, sin nervios, una cosa estupenda. Un poquito nerviosos algunas veces, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pero con esta seguridad de fondo. Sí, Señor, habla tú a través mío. Habla tú a través mío. Eso yo siempre se lo pido al Señor: Señor, habla tú. Si tú no hablas, yo no puedo hablar. Es imposible. ¿Ustedes creen que yo podría hablar aquí delante de ustedes todas estas cosas? Imposible, imposible, imposible. Si Dios no abre mis labios, no podría decir nada. Tendría que decir: bueno, la bendición, y váyanse a su casa. Y a ver si me sale la bendición, si no, que la demos, señor Carlos, así está.
Es así, es impresionante. Pues bien, entonces decíamos, Moisés, ¿no es cierto?, saca al pueblo de Egipto y los lleva por 40 años hacia la tierra prometida, ¿no es así? Y hemos experimentado juntos, contemplado, ¿qué hace Dios con Israel? Los tiene 40 años dando vueltas sobre sí mismos, dando vueltas sobre sí mismos. ¿Para qué? Lo dice Dios en el Deuteronomio. ¿Ya leyeron el Deuteronomio que les mandé leer? ¿Lo han leído? Me muero, no puede ser posible. Tienen que leerlo, porque el Deuteronomio, escúchenme bien, el Deuteronomio da la razón teológica, la razón de ser de todo esto. Es muy interesante. Ahí Dios le dice al pueblo de Israel, tienen que leerlo. ¿Por qué Dios se llevó al pueblo de Israel 40 años en el desierto? ¿Para qué se lo llevó? ¿Quién sabe? Mis supercatequistas. Otra vez, Francisco, a ver. Exacto, pero ¿por qué no los llevó? O sea, claro, ¿tú sabes cuánto tiempo había si Dios los llevaba por el camino normal para llegar de Egipto a la tierra prometida? ¿Sabes cuánto tiempo? Menos de 2 semanas. 1 semana, 10 días. Impresionante. Egipto está aquí, la tierra prometida está aquí, así. ¿Y sabe lo que dice Dios? En lugar de llevarlos así, los trae por aquí y se empieza a dar vueltas y vueltas. Como es desierto, es un desierto, no ves nada, todo es arena, todo es igual. Pero Dios lo guiaba al pueblo. De día lo guiaba ¿con qué? Mis catequistas. Ayúdame que me tengo que suicidar esta noche. De día lo guiaba con una nube y de noche con una columna de fuego. Dios guiaba al pueblo de Israel. Y Dios lo guiaba así, dando vueltas y vueltas, 40 años. ¿Por qué? ¿Para qué los guió? ¿Por qué los llevó 40 años en el desierto? Está en el libro del Deuteronomio. Sí, pero ¿por qué? ¿Saben? Lo dice el Deuteronomio, el Padre Alberto lo está buscando. Lo dice así, es muy bonito. Te llevé durante 40 años con el desierto. Escúchame bien, ¿sabes para qué? Para que conozcas lo que hay en tu corazón. Para que conozcas lo que hay en tu corazón. Para que vieras si tú ibas a ser capaz de servirme o no. De serme fiel o no. Lo dice, por eso es muy bonito, por eso tienen que leer. O sea, imagínense ustedes, pobrecitos catequistas, no leen ni Michi. ¿De dónde les viene el gozo, la alegría, el contento, una cosa estupenda? Claro, algunos ni siquiera sabían que podían llegar en 1 semana y eres catequista y ni siquiera sabes eso. Paciencia, no importa, por eso estás aquí para aprender, ¿no? Muy bien, ¿eh? Pero es importante que sepas, porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Y es importante que tú lo sepas y que lo transmitas. Dios lo dice, ¿lo encontraste? Pobre mi vicario, porque mis catequistas. Dice Dios, me lo sé de memoria, me dice así Dios, está en el Deuteronomio, dice, acuérdate todo lo que te hice pasar en estos 40 años. Acuérdate todo lo que te hice pasar. Sí, ¿ok? Acuérdate. Y escucha así, dice, y te llevé al desierto para que tú vieras lo que hay en tu corazón, para que veas lo que hay, quién eres tú, qué brota de tu corazón en medio de la precariedad del desierto. Si ibas o no a cumplir mis mandatos, si ibas a ser fiel o no, si te ibas a fiar de mí. Sigue diciendo así, te llevé al desierto, y es un párrafo largo, bellísimo, esto hay que leerlo de rodillas, y termina diciendo esto, escúcheme bien, te llevé al desierto para hacerte feliz. Así termina el discurso. Te llevé al desierto para hacerte feliz. Para eso lleva Dios a Israel al desierto, para hacerlo feliz, para que Israel experimente en el desierto que no solo de pan vive el hombre asegurándose su sustento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿qué le dice Dios a Israel? ¿Se acuerdan? Así termina Josué, antes de entrar a la tierra prometida, no me acuerdo si fue Josué o Moisés, es igual, lo buscan ustedes. Entonces, Dios lleva a su pueblo durante 40 años y dice, no te ha faltado nada, ni siquiera las plantas de tus zapatos, de tus sandalias se han desgastado. ¿De cuánto aquí las sandalias duran 40 años? Menos en el desierto, las sandalias de esa época, no las marcas que hay hoy día. Bueno, ¿me entiendes? Impresionante. Y dice así,
Quisiste comer carne y te di carne. Te quejabas y te di un manjar de los ángeles, el maná. Te pusiste en crisis porque pensabas que no iba a haber agua y saqué agua de una roca. Todo lo que Dios ha hecho por ti. Y tú pregúntate hoy día, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Pregúntate. Pregúntate, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti en tu vida? Pero bueno, paciencia. Entonces, le dice esto a Israel. Le dice, y ahora vas a entrar. Y le anuncia así, Israel es bellísimo. Y acuérdate, le dice Dios a Israel, ahora yo te voy a dar esta tierra. Y llega aquí la tierra prometida. Una tierra bellísima, que emana leche y miel. Y le dice Dios a Israel, es bellísimo esto. Le dice, ahora te voy a dar la tierra. Yo voy a vencer a tus enemigos, las 7 naciones las voy a sacar, expulsar de la tierra. Y dice Dios a Israel, y cuando entres a esta tierra, una tierra que emana leche y miel, es una tierra riquísima, una tierra preciosa. Y dice así Dios, y habitarás en casas que tú no has construido. ¿Qué libro es ese? ¿También Deuteronomio? No me acuerdo si es Deuteronomio o Éxodo. Habitarás en casas que tú no has construido. Comerás de huertos que tú no has plantado, porque Dios le da la ciudad hecha. Dios les da la ciudad hecha. Es interesantísimo leer la conquista de la tierra prometida. Cómo Dios va expulsando a los pueblos uno a uno. Dios combate por Israel. Impresionante. Y los otros se van, huyen con todas sus cosas y dejan todas sus casas, todas sus riquezas, todo. Israel entra, ¿me entiendes? Todo listo. Impresionante. Y eso es lo que le dice Dios a Israel. El día que habitarás en casas que tú no has construido, comerás de huertos que tú no has plantado. Pero ese día, le dice Dios a Israel, acuérdate de que fui yo el que te sacó de Egipto. Acuérdate de que eso lo he hecho yo para ti. Acuérdate. Y que te he elegido, le dice Dios a Israel, es precioso. No te he elegido porque eres el más fuerte de todos los pueblos, o son 4 enclenques que no sirven para nada. No te he elegido porque eres el más fuerte de todos los pueblos. No te he elegido porque eres el pueblo más inteligente, con un cociente intelectual. No te he elegido porque eres el más bueno, porque no eres el más bueno. Porque has dudado de mí en el desierto tantas veces. No te he elegido por tus virtudes, ni por tus fuerzas. Te he elegido porque te amo. Eso lo dice Dios a Israel. Acuérdate de esto, que te he elegido porque te amo. Y ese día, cuando estés ahí, dice una cosa así, te digo, ay de ti, cuídate de hacer la voluntad de Dios. No dejes que tus hijos se casen con las hijas de los países vecinos, de los pueblos vecinos, porque terminarán adorando a sus ídolos. Ay de ti, que ese día te olvides de mí. ¿Por qué? Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Dios, escúcheme bien esto, está habituando a su pueblo a vivir con Él. Dios tiene que humillarse hasta hacerse de alguna manera inteligible por la mentalidad del pueblo de Israel de esa época. Entonces Dios, pobrecillo, tiene que decirle esto a Israel, porque ese día se encendería la ira de Yahvé contra ti. Se encendería la ira de Yahvé. Es para que el pueblo se entere, ese día estarás haciendo una cosa sumamente grave que te va a traer unas consecuencias desastrosas. Eso quiere decir Dios. Entonces, cuidado. Y muy bien, y efectivamente Dios cumple su palabra. Expulsa a las 7 naciones, una cosa impresionante. Les he contado, ¿ya saben cómo conquistó Israel a Jericó? ¿Cómo lo conquistó? ¿Saben lo que era Jericó? Jericó era la potencia más grande que estaba en la tierra prometida. Y en esa época las ciudades estaban fortificadas, estaban rodeadas por unos muros, como el muro que quiere hacer un presidente no sé dónde, ¿no? Su muro, sí, para protegerse, así estaban protegidas las ciudades con unos muros. Y el muro de Jericó era un muro altísimo, y Jericó tenía un ejército potentísimo. Y los pobres israelitas, que venían de 40 años en el desierto, un desastre, 4 enclenques, famélicos, sabe Dios qué, no tenían armas, no tenían guerra, no tenían nada. Y Dios le dice a Josué, mañana te voy a dar a Jericó. Dile a la gente que al despuntar el alba, todos los hombres salgan y rodeen la muralla de Jericó. Al despuntar el alba. Y cuando yo dé la orden, todos van a empezar a gritar. Van a llevar las tapas de las ollas
las cacerolas y van a empezar a sonarlas y van a empezar a gritar. ¡Ah! ¿No? Y va Josué y les dice, mañana vamos a conquistar. Pero están locos, Jericó tiene tanques, tiene Mirage, tiene cañones, tiene bazucas. Impresionante, y nosotros tenemos unas 4 ollas. Pero se fían de Dios. Y así, todo eso está en la Biblia. Pues tienen que leerla, es precioso, esto es bellísimo. Y efectivamente se fían de Dios. Y van y hacen eso. Y de repente Dios da la orden y empiezan todos. ¡Ah! Y los vigías miran y el sol, fíjense qué interesante lo que hace Dios, el sol refleja sobre las tapas de las ollas. Y los vigías dicen, viene un pueblo súper armado. Son unas armas impresionantes, que resplandecen, nos van a sacar y todos se van corriendo. Porque empieza la muralla, el muro de Trump, no de Trump, sino el muro de Jericó, se empieza a caer. Y estos dicen, paz su madre, si estos son capaces de derrumbar mi muro, y se van todos corriendo. Y dejan la ciudad lista, la mesa servida para el desayuno. Impresionante, histórico. Eso es la Escritura. Entonces, Dios cumple. Ahora escúchenme bien. Israel entra, toma posesión de la tierra prometida. Eso mismo hace con otras naciones. No vamos a contar una por una, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Me imagino que el padre Manuel les ha dicho esto la vez pasada. ¿Qué pasa? Con el pueblo de Israel, pobrecillos, ni por todo lo que había hecho Dios con ellos, ni por todo el pueblo de Israel se convierte. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Lo han leído ya o no? Vamos a leerlo. La Biblia, cojan todos la Biblia, libro de Jueces. ¡Ay! Dios mío. Libro de Jueces. Fíjense. Fíjense lo que dice así. El libro de Jueces, el capítulo 2, tomen nota, es muy importante esto para la catequesis sobre jueces. Dice así, capítulo 2, versículo 6 y siguientes. Yo voy a leer salteado, porque si no nos demoramos mucho. Josué, ya han entrado a la tierra prometida, y Josué se va a morir. Dice así, Josué despidió al pueblo, y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad, porque se había distribuido la tierra, ¿no? Y el pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué. Mientras Josué estaba vivo, el pueblo sirvió a Dios. En presencia de en la vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que ya había hecho a favor de Israel. Es muy importante esto. ¿Quiénes sostienen al pueblo de Israel? Josué y los que habían entrado con Josué a la tierra prometida, que eran los que sostenían, los que habían vivido con Josué, los que habían nacido en el desierto, los que habían visto obrar a Dios. Ellos le contaban a la siguiente generación las maravillas que Dios había hecho por ellos. Les transmitían la fe en un Dios vivo, en un Dios que actúa. Esto es el cristianismo. Les transmitían la fe. Y entonces, mientras estos ancianos, que ya eran ancianos, estaban vivos, el pueblo tenía fe. Tenía fe y hacía la voluntad de Dios, lo que le agradaba a Yahvé. Que eso es el catequista. Pues el catequista tiene una experiencia de Dios, igual que el sacerdote, una experiencia para transmitir a su catequizando, el padre de familia para transmitir a sus hijos. Y si un padre de familia tiene fe, cuenta a sus hijos, no le cuenta cuentos, le cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, le cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. Y el hijo, el niño, ya desde niño, va escuchando a su papá que le cuenta, hijito, si te contara, cuando estabas por nacer, que tu mamita se puso mal y casi te pierde, y nos fuimos a rezar a la Virgen María, a la Virgen de Chapi, le pedimos a la Virgencita, por favor, queremos tener un hijito, no te llegue, que Dios no sea nuestro hijito tan rápido, queremos tener con nosotros. Y la Virgen nos escuchó, y tú naciste, con cara de tonto, pero naciste, paciencia, no todo es perfecto,
Yo de cuando en cuando suelto algo para ver si están atentos. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, y naciste, interesante. O hijo, si te contara, cuando yo era muchacho, estaba con tu mamá, y se me cruzó una fulanita, sí, y se me fue el corazón tras ella. Pero Dios me hizo ver que eso no estaba bien. Empecé a darme cuenta que esto me acarrearía mucho sufrimiento a mí y a ti. Y le pedí a Dios, Señor, ayúdame a ser fiel a mi esposa. Y Dios me ayudó, hijito, y por eso tu mamá y yo estamos cumpliendo bodas de plata, bodas de oro. Esto, transmitir la fe a los hijos, a partir de hechos concretos. Esto es lo que hacen los ancianos. Y entonces por eso dice la Escritura, mientras estos ancianos están vivos, le van contando a la siguiente generación. Y entonces por eso dice, habían sido testigos y transmitían su testimonio. Me dice muy importante en las catequesis también transmitir tu testimonio. Y por eso el pueblo sirvió. Pero cuando esa generación se murió, dice así, le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé, o sea que no tenía experiencia directa de Dios, ni sabía lo que Yahvé había hecho por Israel. Y entonces, eso es el versículo 10. Y entonces, pasamos al versículo 13, ¿qué hicieron? Dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartés. Ya, fíjense, de esa siguiente generación, nadie les transmitió la fe. Pobrecillos, nadie les había hablado de Dios. No sabían lo que Dios había hecho por ellos. No sabían. Pobrecillos, entonces se fueron detrás de los ídolos de los países vecinos. Impresionante. Y entonces sigue diciendo, versículo 14, entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel, como Yahvé se lo había anunciado. Como Yahvé se lo había anunciado, se encendió la ira y los puso en manos de los salteadores que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse contra sus enemigos. Es decir, impresionante, empiezan a quitarles la tierra, empiezan a invadirlos y estas batallas que habían ganado empiezan a perder otras batallas, del desastre. Y entonces dice, esto les explicó el padre Manuel la semana pasada. ¿No sé? Ya. Entonces, versículo 16, Yahvé suscitó jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, ¿no? Y ahí Dios suscita a los jueces, que el padre Manuel les habrá dicho brevemente, les habrá hablado de algunos jueces, ¿no? De Jud, Jefté, me imagino, más o menos, por lo menos, ¿no? Muy bien, pero fíjense ustedes, interesante, dice, pero tampoco a sus jueces los escuchaban, se prostituyeron, siguiendo otros dioses, se postraron ante ellos, se desviaron del camino que habían seguido sus padres. No los imitaron. Cuando surgía el juez, estamos todavía en ese capítulo 2, terminando, cuando surgía el juez que ganaba una batalla y les hacía ver lo que Dios había hecho por ellos, se convertían un poquitín, se convertían, obedecían un poquito, pero después otra vez se desviaban. Cuando moría el juez, versículo 19, volvían a corromperse más todavía, más todavía, más todavía, yéndose detrás de otros dioses, sirviéndoles y postrándose ante ellos, sin renunciar a la conducta obstinada de sus padres. Súper interesante, súper interesante. Entonces, de esa manera llegamos, y es muy interesante porque no sé si el padre Manuel les destacó esto, pero es interesante leer el libro de los jueces, porque ustedes ven los libros de los jueces, es súper interesante. Ehud era zurdo, que para nosotros hoy día ser zurdo no tiene nada, pero en esa época era considerado una maldición. En esa época ser zurdo, es una mentalidad antigua, era considerado una especie de minusvalía. Débora era una mujer, ¿no es cierto? Y así vas viendo uno por uno. Jefté era hijo de una prostituta. Gedeón era un hombre falto de fe, no tenía fe, dice la Escritura, no tenía fe. Gedeón. Interesante. El otro, ahorita no me acuerdo su nombre, era un cobarde. Está en la Biblia, era un cobarde. Interesante. Los jueces, todos eran gente débil, hasta el propio Sansón, pobrecillo, que tenía esta debilidad por las mujeres, ¿no? Entonces tengan cuidado los hombres con las mujeres, Muy bien.
Interesante, porque Dios, para sacar a Israel de Egipto, no coge un guerrero, coge un tartamudo, un delincuente perseguido por la justicia, un asesino que se llama Moisés. Dios, para salvar a su pueblo, suscita estos jueces para ayudar a su pueblo, toda gente débil, impresionante. Nosotros a veces creemos que porque eres catequista tienes que ser Superman, ¿no? O Superwoman, la Mujer Maravilla. Impresionante, o sea, Dios se vale de la debilidad del hombre para hacer grandes maravillas, ¿no? Ahora, pobrecillo, ya les explicó el padre Manuel, Sansón, ¿no es cierto? Pobrecillo, con sus 7 trenzas, signo de las virtudes teologales y cardinales. Y el pobre va perdiendo las virtudes uno a uno, porque el corazón se le fue, pobrecillo. Y el pum, 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 pum. Cada trenza que pierde va entrando en su corazón un pecado capital, 7 pecados capitales. Les ha explicado eso el padre Manuel. ¿Y cómo termina Sansón? Ciego, porque cuando uno está en el pecado está ciego. ¿Y qué termina haciendo? Trabajando. ¿Qué hacía? Daba vueltas, ¿saben? Les explicó el padre Manuel. Si no, lo jala el padre Manuel, ya. Dando vueltas a la rueda del molino. Dando vueltas, círculo. Así se pasaba, un poco más amplio el círculo. Esa es la vida del pecado. Un hombre ciego, una mujer ciega, no ve nada, está ciego. Eso es el pecado. Y encima, en una vida sin sentido, dando vueltas en una vida sin sentido, dando vueltas, obligado, esclavo, dando vueltas. Su vida no tiene sentido. Es el eterno retorno a la nada, a la muerte, al no ser. Pobrecillo Sansón. Pero en medio de su pecado y todo esto, Sansón tiene una cosa. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que lo salva a Sansón al final? ¿Saben qué es? Se da cuenta Sansón que él ha sido elegido juez para salvar a un pueblo. Y fíjense ustedes, no ama tanto su vida que teme la muerte. Súper interesante. Y entonces se las ingenia, ya saben ustedes, le vuelve a crecer el pelo, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace? Se apoya, ¿y qué se hace? ¿Qué hace? Destruye el lugar, se destruye a sí mismo. Él muere, ¿sabían o no? Eso. O sea, en medio de su realidad, pobrecillo, las consecuencias de su pecado, Sansón es consciente de 2 cosas. Primero, que Dios lo ha elegido a él para salvar a su pueblo. Eso es una misión que tiene Sansón. Una misión. Es consciente de eso. Y que la única manera de salvar a su pueblo es muriendo él por su pueblo. Y Sansón al final, después, pobrecillo, haber sido infiel a Dios, etcétera, etcétera, un mujeriego, lo que sea, Sansón al final se convierte. Y da su vida por su pueblo. Impresionante. Se ofrece el sacrificio por su pueblo, para salvar a su pueblo. Eso es un cristiano. Sansón, por eso les había dicho Padre Manuel, es figura de ¿quién? De Jesucristo, que se sacrifica a sí mismo para salvarnos a nosotros. Él se da en sacrificio, muere para que tú puedas vivir, para que tú puedas tener vida eterna. Él desciende al infierno para que tú puedas ir al cielo. Esto, hermanos, es el cristianismo. Esto es lo que hay que contar a la siguiente generación. Pues bien, estupendo. Entonces, interesante, ¿no? Pero nos encontramos entonces con esta situación y ahí entramos ya en el tema de hoy día. Como hace tiempo que no nos veíamos, quería hacer esto. Entonces, fíjense, esto es lo que estamos haciendo. Transmitiendo a los jóvenes, adolescentes, las obras de Dios. Como Dios ha ido preparando a su pueblo, preparando a la humanidad para la encarnación del Verbo, y lo ha hecho a través de una historia concreta, actuando, porque Dios actúa. Decía Luigi Luciani es el fundador de un movimiento muy bonito de la segunda parte del siglo XX que se llama Comunión y Liberación. Y Luigi Luciani tenía una frase muy bonita. Decía, si Dios existe, actúa. Si Dios existe, actúa. Si no, no es Dios.
Si no, no es Dios. A Dios lo conocemos por su accionar a favor nuestro. Es ahí donde se conoce a Dios. O sea, el encuentro con Dios es en la historia, viendo lo que Dios hace por ti, lo que Dios ha hecho por tu familia, lo que se ha hecho por tu barrio, lo que Dios... Eso, viendo la acción de Dios. Por eso es muy importante tener ojos, no ser ciego como Sansón. Cuando uno está ciego no ve ni Michi, no ve a Dios por ninguna parte. Su vida es un absurdo de estar dando vueltas sobre sí mismo. Su vida no se explica por qué ha tenido que nacer en este barrio, no se explica por qué su papá tiene este carácter, por qué su hija le ha salido un poquito alocada, no se explica por qué si él quisiera ser ingeniero y máximo llegará pues albañil, ¿me entienden? ¿No? Ni siquiera maestro de obras. Y no se explica por qué. Y piensa que todo es una maldición, porque no entiende su vida, no entiende por qué le pasó eso cuando era niño, no entiende nada. Porque está ciego, no ve, y si no ve no puede entender. Pues, ¿qué es lo que nos abre los ojos? La fe te ilumina, la fe ilumina tu entendimiento, te hace entender. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de inteligencia, entiende las cosas, Es súper interesante esto. Bueno, entonces decimos, aparece ya, vamos ya a nuestro tema, libro primero de Samuel. Tomen nota los que no han leído la Biblia, los que han leído la Biblia. Lo pueden abrir. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Estamos aquí, en esta etapa de aquí de los jueces. Fíjense ustedes. Estamos aquí en los jueces. Y dice, primer libro de jueces, capítulo 8, dice así. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces en Israel. O sea, todavía estamos en la etapa de los jueces. Puso a sus hijos como jueces en Israel. ¿Ok? El mayor de sus hijos se llamaba Joel y el otro Abías. Pero, dice así, sus hijos no siguieron su camino. Samuel era un hombre bueno, pero a la vejez se puso chocho. Nombró a sus hijos jueces y sus hijos se pervirtieron, no siguieron su camino, no fueron buenos como su papá. Y Samuel no fue libre para corregir a sus hijos, un pecado de muchos padres de familia, que no saben corregir a sus hijos, porque no los aman, porque dice la Escritura, el que te ama, te corrige. Y hay muchos padres que no aman a sus hijos, y por eso no los corrigen, y a los pobres chiquillos los destrozan, y les pasa lo que a los hijos de Samuel. Dice así, sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, el dinero. ¿Cuántos de sus hijos están atraídos por el lucro? El dinerín. Aceptaron regalos y torcieron el derecho, que eran jueces, ellos juzgaban, eran jueces, juzgaban. Y entonces los sobornaban, o sea, Odebrecht versión siglo X antes de Cristo, ¿me entiendes? Esa es la historia de la humanidad, es impresionante. Es súper interesante. Entonces, se pervirtieron. Y finalmente, el pueblo se resiste el pueblo. Es muy interesante lo que dice el libro. Dice, entonces, los ancianos de Israel se reunieron y se fueron donde Samuel y le dijeron, mira, tú ya te has hecho viejo y tus hijos son unos pervertidos, no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey para que nos juzgue. Queremos tener un rey como todas las naciones. Esto es muy importante. Entramos aquí en una nueva etapa, pero antes de entrar en esta etapa de los reyes, quisiera destacar dos cosas, simplemente para que nos ubiquemos. En todo este tiempo, o sea, Israel ha entrado a la tierra prometida, ya ustedes lo saben, Dios ha distribuido la tierra, ¿no es cierto?, entre las tribus, eso ya lo saben, ¿no es cierto?, pero todavía, digamos así, políticamente, para entendernos, no eran una sola nación, para entendernos, no era una sola nación, eso vendrá después, lo veremos ahora, no era una sola nación, eran pueblos, pero estos pueblos se sentían unidos por la fe, estaban unidos por la fe en Dios, la fe en Yahvé, o sea, los unía un vínculo, digamos así, religioso, habían sido parte de toda esta historia. Entonces, cuando un pueblo vecino atacaba a uno de estos pueblitos, una de estas tribus, las otras tribus iban a ayudarlos, ¿me entienden?
pero cada tribu tenía sus propios jueces. Tenía sus propios jueces. Es aquí entonces donde los ancianos van y le dicen a Samuel: queremos tener un rey, como las naciones vecinas, que no son pueblitos así, dispersos, sino que son uno. Queremos tener un rey, como las naciones vecinas. Esto es lo que los mueve a estos ancianos. Pero curiosamente, Dios, como había venido gobernando a su pueblo, lo había venido gobernando a través de Samuel. Samuel, que era juez y era sacerdote al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque en el fondo el pueblo de Israel sabía, o Dios quería, y lo venía diciendo, era Dios quien gobernaba a su pueblo. Era Dios quien gobernaba a su pueblo. Entonces fíjense, Samuel, que era un hombre bueno, cuando vienen los ancianos y le dicen: no queremos ser distintos, queremos ser como todos los pueblos. ¿Me entiendes? O sea, está de moda tener rey, pues nosotros también queremos tener rey. Está de moda tener WhatsApp, yo también quiero tener mi WhatsApp. Esa es la misma historia, ¿me entiendes? O sea, queremos ser como todos los pueblos. Y esto, ¿por qué? Esto es interesante. ¿Por qué? Les repito esto. Porque lo que ha pasado con Israel, dice San Pablo, histórico, es como figura para nosotros, para que estemos atentos. Porque ¿sabes cuál es una de las principales tentaciones de la iglesia, tuya? Tus tentaciones, ¿sabes cuál es? Ser como los demás pueblos. No queremos ser distintos. No queremos ser distintos. Es una de las tentaciones, muchas veces en la iglesia. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí muchas veces la gente me dice: Monseñor, pues la iglesia tendría que modernizarse. Tendría que modernizarse. ¿No se da cuenta que se están quedando sin gente? Tendrían que modernizarse. ¿Y qué es eso de modernizarse? Sí, tendrían que, hombre, ser un poquito más tolerantes con los pobres gays. ¿Por qué no los dejan que se casen? Tendrían que modernizarse. Tendrían que aprobar el aborto. Tendrían que aprobar el aborto. Hay que modernizarse. Hay que ser como todas las naciones, como esas naciones de allá afuera. Y eso, escúchame bien, ese riesgo lo tienes tú también, y lo tienen tus hijos, y lo tienes tú, que quieres ser igual que tus compañeros de la universidad, que quieres ser igual que tus compañeros del trabajo, que si ellos chupan, tú también quieres chupar, ¿me entiendes? Y si ellos están apegados al dinero y acumulan riquezas porque piensan que ya está la vida, tú también quieres acumular dinero, y te vuelves un egoísta y un avaro. Y si ellos coimean para ganar un juicio, tú también coimeas para ganar un juicio. Y si se pelean por una herencia, también tú te peleas por una herencia y destruyes tu familia, lo con tal de que no te quiten la herencia, que es el diente de la abuela, que no sirve para nada. Bueno, esto es el problema. Este es el problema, hermanos, porque esto es historia. Y eso es el cristianismo. El cristianismo no es bonitos sentimientos. El cristianismo no es una utopía, no es un ideal, no, hermanos. El cristianismo es historia. Y este es el problema de la iglesia. Y por eso hoy día en la iglesia hay tantos que quieren que se abra totalmente la comunión, que se permita a la gente casarse y divorciarse por la iglesia y volverse a casar y volverse a divorciar y tener no sé cuánto y seguir comulgando como si fueran unos santos, como si fueran igual que todos. Porque como el Estado permite el divorcio, también la iglesia lo tiene que permitir. Y porque como las leyes del Estado permiten que uno se haga unas operaciones y cambie su fisonomía externa, y siendo hombre quiera aparentarse mujer, la iglesia tiene que aceptarlo como mujer, si no los discrimina. Y muchos de ustedes no. Y mucha gente en la iglesia piensa así. Mucha gente en la iglesia piensa así. ¿Por qué? Porque en el fondo es esto: quieren ser como las demás naciones, porque no se han dado cuenta de una cosa, que nosotros, queridos hermanos, sin mérito de nuestra parte, sin mérito, no somos mejor que nadie, pero nosotros somos el pueblo elegido. Esto es lo que tú no te has dado cuenta. Y eres un tonto, y a huevo frito, ya. Eres un huevo frito, que no te das cuenta de quién eres tú, que Dios te ha elegido para ser parte de su pueblo, que es un pueblo distinto a todas las naciones. ¿Conoce la carta de Diogneto? ¿La conocen? Todos a Google. Léanse la carta de Diogneto, es preciosa. ¿Qué siglo es segundo, no? La carta de Diogneto, siglo segundo. ¿Saben lo que dice Diogneto en el siglo segundo? Dice: los cristianos nos vestimos más o menos igual que los paganos, más o menos, igual, pero estamos revestidos
tenemos un revestimiento que ellos no tienen, que es la santidad. Escuchen bien, compartimos la mesa como los paganos, pero no compartimos nuestras mujeres. Cada uno tiene la suya. Súper interesante, súper interesante. Vivimos en ciudades como ellos, pero nuestra patria es el cielo. O sea, somos un pueblo distinto. Esto es la iglesia. Somos un pueblo distinto. Y tantas veces, hermanos, no somos conscientes de esto. Por eso San Pablo dice en una de sus cartas, ojo, no se ajusten a la mentalidad de este mundo. Esa ha sido la tentación de los cristianos desde el inicio. Dejarse llevar por la mentalidad de este mundo y queremos vivir como ellos. Queremos vivir como ellos. Le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es invadido, ahora más adelante, es súper interesante lo que le pasa al pueblo de Israel. Llegan los paganos, ¿no? Llegan los paganos, y claro, el pueblo de Israel tenía la alianza, ¿dónde? Señalada con un signo en su carne. ¿Dónde la tenía? En la circuncisión. Les cortaban el prepucio. Interesantísimo. Y cuando vienen los pueblos paganos y los invaden e introducen lo que se llamaba, o sea, lo que hoy llamamos eso, las saunas y los baños, las piscinas enormes, y todos se bañaban calatos, iban los judíos, y oye, el mío es distinto. Y se acomplejaban, ¿me entiende? ¿Y saben lo que hacían? Pobrecillos, se hacían unos prepucios de piel o sea, de tripa de animales. Y se los cosían para estar iguales. Estúpido, ¿no? Perdonen. Pues eso, porque quieres ser como los demás y no te das cuenta que tú eres parte de un pueblo elegido, que dice Jesucristo, no eres tú el que me has elegido a mí, he sido yo el que los he elegido a ustedes. Tú eres parte de un pueblo que es distinto a todas las naciones. Eso es un orgullo. Había en mi época un vals que se decía, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. ¿Conocen ese vals? Los chicos ya no saben de estas cosas. Muy bonitos los valses. Muy bien. Pues eso, tengo el orgullo de ser cristiano y soy feliz, decía Juan Pablo II a los jóvenes. Decirlo con orgullo. Ha llegado el momento, le decía a los jóvenes, en una mañana de la juventud en Denver, de subir a las azoteas de las casas, de plantarse en las plazas, en los parques y gritar, soy cristiano, no me avergüenzo de decirlo, lo digo con orgullo, soy cristiano, soy el pueblo de Dios, soy parte del pueblo de Dios, no comparto lo que haces tú. ¿Cuántos de nosotros son así de valientes? ¿Cuántos de nosotros hacen esto? ¿Cuántas veces por no crearnos problemas queremos vivir como los demás? ¿Cuántas veces? Impresionante, ¿eh? Impresionante, ¿no? Muy bien. Entonces, pobrecillos, quieren ser como los demás y quieren tener un rey. Y fíjense qué pasa. Escúchenme bien, ¿verdad? Estamos, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Y dice así, y disgustó a Samuel, o sea, se puso triste, se entristeció Samuel de que le dijeran, danos un rey. E invocó a Yahvé. Se fue a llorar, Señor, mira lo que me han dicho, ¿no? Pobre Samuel, estaba sufriendo, estaba sufriendo. No por él, porque ella no reinaba, o sea, él nunca había reinado. No por él, porque ella no era juez, lo había delegado en sus hijos. Sufre por su pueblo y se pone triste. Y le dice al Señor, Señor, mira lo que quieren esto, pues están más locos que una cabra, ¿no? Pobrecillo Samuel sufre porque ama a su pueblo. Y Yahvé le respondió, miren qué bonito, el amor de Dios, la humildad de Dios. Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice. ¿Por qué no te rechazan a ti? Me rechazan a mí porque yo quería ser su rey. Fíjense, impresionante. Este es el pecado del pueblo de Israel. Al pedir un rey, están rechazando, yo quería ser su rey. No te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. ¿Qué es lo que luego dirá Jesús? Siglos después, ¿sabe lo que dirá Jesús a sus apóstoles, a la iglesia cuando la envía? O sea, te lo dice a ti, el que a ti te recibe, me recibe a mí. El que a ti te rechaza, me rechaza a mí. Es lo mismo. Porque en un cristiano está Jesucristo, está Dios.
Dios es el que va con el cristiano, cuando es cristiano, ¿no? Y esto es lo que sucede. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Pues bien, diles, ya no les leo todo, que le vamos a dar un rey, pero adviérteles que a partir de ahora tendrán un rey, pero tendrán que hacer lo mismo que hacen los pueblos vecinos con sus reyes. Este rey les pedirá que le paguen impuestos, este rey se cogerá sus mejores mujeres para él, este rey los hará trabajar sus tierras, lo han querido ellos, que se joroben, dáselo. Ya está. Súper interesante. Y efectivamente, Saúl, Dios elige a Saúl, es el primer rey de Israel, se llama Saúl, es muy interesante. Yo nada más hago dos cositas y luego lo dejamos para que Manuel les explique la próxima semana. Entonces Dios elige a Saúl, ¿eh? Y Saúl es elegido de Dios, muy interesante, pero ¿qué sucede? Que este Saúl, Dios lo elige y Dios le manda a hacer unas cosas, ¿no? Samuel, mandado por Dios, unge a Saúl como rey de Israel y luego Samuel le habla a Saúl, guerra. Yo me voy a gloriar a través tuyo, voy a volver a este pueblo que estaba invadido por los pueblos vecinos, yo lo voy a liberar otra vez, Israel. Y entonces fíjense, Samuel, ya Saúl, etcétera, etcétera. Esto dice Yahvé. Es decir, lo que Amalek hizo a Israel, a Saúl, a través de Samuel, vete a combatir. Dice sí, cebadas y los corderos y todo lo bueno, y no lo destruyeron. Pueblo, y te dice, ahora vamos a ir a